A mí me parece con todo cariño que es una discusión que debió haber estado entre las cuatro paredes, sobre todo habiendo sido un ex ministro de Estado de Economía, y debió mantenerse en ese ámbito. Las penas son durísimas en el Perú. Lo que necesitamos es que se activen y se potencien nuestros organismos de inteligencia policial que han demostrado en otras oportunidades, y no solo en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra los secuestros, una eficiencia extraordinaria. Son unos capos nuestros detectives. Lo que hay que darles son los recursos, los equipos, las comunicaciones, todo lo que necesiten, los vehículos, que no pueden ser pues patrulleros, tienen que ser vehículos encubiertos. Darle todos los medios para que puedan enfrentar esto que estamos enfrentando. Miren la historia de esta familia. En junio fueron víctimas de un asalto, salieron de un banco, les robaron 40,000 soles. Y a partir de esa información de que les pueden robar 40,000 soles, empiezan a indagar si esta familia podría tener dinero y los convierten en un objetivo de otro delito. Ya no es el asalto en la puerta del banco o la salida del banco, sino es el secuestro para sacarles la mayor cantidad de dinero que sea posible. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay organizaciones articuladas que están funcionando y que tienen diferentes modus operandi. Entonces, ¿quién se puede hacer cargo de esto? Los policías, hemos escuchado al coronel Mejía. El coronel Mejía hizo una labor excepcional en la lucha y toda la gente de secuestros, ¿sabes? Una labor excepcional en la lucha contra esta maldición, y se le logró neutralizar, se identificó a la banda, porque esto no es cualquier cosa, estos no son delincuentes improvisados, estas son organizaciones articuladas que tienen vehículos, que tienen acceso a información electrónica, que tienen locales, no solamente viviendas de las que uno no podría sospechar que están albergando delincuentes, tienen centros para mantener a las personas secuestradas escondidas, es decir, tienen equipo, infraestructura, dinero, recursos, y es eso lo que estamos enfrentando. Entonces, la pregunta es, ¿podemos enfrentarlo si no tienen el dinero suficiente en la policía? Y de eso vamos a hablar ahora, con Javier Zúñiga, economista. Don Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. A tu disposición, como siempre. Me preocupa últimamente tu cara de preocupación. Me preocupa tu preocupación, mi querido Javier. Ya te lo he dicho el otro día. Ahora estamos en medio de un debate entre el Consejo Fiscal y el ministro de Economía, porque el Consejo Fiscal le ha llamado la atención al ministro de Economía sobre esta decisión de adelantar 1.000 millones de soles del Banco de la Nación para cubrir el déficit, ¿no es cierto? Para terminar los números más bonitos, ¿no? Para maquillar, como dicen ustedes los economistas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el tema de fondo, Javier, en este debate? Mira, el Consejo Fiscal generalmente lo preside un ex ministro de Economía, y en este caso lo preside el señor Carlos Oliva, ¿no? Su principal función es la del seguimiento o el grado de cumplimiento del déficit fiscal. Lógicamente que el ministro de Economía tratará de tener un menor déficit fiscal. Debemos estar bordeando en 2.4, 2.5, y lógicamente que el ministro de Economía busca que esa cifra sea menor. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que siempre se hace, que las utilidades del Banco de la Nación 100% del Estado, no las pasa como ingresos, que corresponden como ingresos, y de esa manera trata de reducir el déficit fiscal. Ojo, esos recursos recién caen el próximo año, no este año, pero lógicamente la cifra del déficit fiscal mejora. A mí me parece con todo cariño que es una discusión que debió haber estado entre las cuatro paredes, sobre todo habiendo sido un ex ministro de Estado de Economía, y debió mantenerse en ese ámbito. No es un tema que se está maquillando para que las cifras sean mejores. La verdad es que los ingresos se han deteriorado. Claro. ¿Y por qué se han deteriorado? Pues por el proceso recesivo. Y el tomar recursos de una empresa del Estado es un tema que creo que se ha hecho hoy, se hará mañana y siempre.
Ahora, el problema de fondo, en realidad, Javier, por eso te lo decía, ¿no es cierto? Más allá de estos conflictos que pueden ser incluso de personalidades, acá hay un tema que es el más importante. Estamos teniendo menos ingresos de los que necesitamos para pagar nuestras obligaciones como Estado. ¿Vamos a poder honrar los compromisos suscritos en el presupuesto de la República? Esa es la pregunta de fondo, Javier. Acá José Luna, que es el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que tenemos una situación muy complicada, que la recaudación se ha caído casi al 20% y que no vamos a poder cubrir los requerimientos del presupuesto de la República. Para que te lo diga el miembro más importante de la Comisión de Economía del Congreso, es una señal de alerta, ¿no? Que es en realidad lo que debía preocuparnos. Eso es totalmente verdad, porque si es que estás en un porcentaje de déficit, significa que el volumen de egresos es mayor que el volumen de ingresos. En un hogar no podría existir, pues, Nicolás, un padre gana 20.000 soles al año y no puede tener, pues, un nivel de gasto de 25.000 soles. Imposible. El padre lo que tiene que hacer es reducir el gasto, no de una o de otra manera, no para que el déficit fiscal o el déficit familiar sea menor. La suerte de un país y de una economía de un país es de que no todos los recursos asignados a diferentes carteras, regiones, gobiernos locales, gobiernos municipales se gastan. No se gastan al 100% y eso se retrotrae o regresa al tesoro público. Y eso permite, ¿no?, en un país que no exista el déficit que podría visualizarse con mayor claridad en un determinado hogar o en una empresa. En una empresa sencillamente reduces gastos, botas trabajadores y se acabó el asunto y no hay déficit porque no puede haber claro, pero esa negativo en una empresa. Claro, Javier, pero eso es la pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer un poco la comparación con Argentina, ¿no? Cuando tú tienes una situación de déficit, como ha habido, el déficit de Argentina es monstruoso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo cubres? Imprimiendo billetes, porque el gobierno es el que maneja el Banco Central de Reserva, era el que lo manejaba hasta ahora, ¿no es cierto? El Banco Central. Con Milei las cosas cambiaron, o sea, ya no puedes, para cubrir tu necesidad de liquidez y pagar tus obligaciones, imprimir billetes que terminan no valiendo nada. Entonces, acá la cosa es distinta. ¿Cómo cubres la diferencia entre tus menores ingresos y tus mayores gastos? Endeudándote, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo. Te endeudas para cubrir la diferencia. Fundamentalmente endeudándote. Antiguamente se hacía pidiéndole prestado a bancos, a países, no a organizaciones internacionales. Hoy en día se hace emisiones de bonos, ¿no?, de los países a tasas de intereses interesantes. Pero no podemos hacer una comparación de un déficit fiscal de 2.4 con respecto a un déficit fiscal de 15%. El ministro de Economía de Argentina habló de un déficit fiscal de casi 6%, pero lo que se sabía antes de la apreciación del nuevo ministro de Economía, que el déficit fiscal andaba en 15%. Son palabras mayores. Y la verdad que la distancia es enorme. Ahí tienes que cortar, no te queda otra. Es decir, hagas lo que hagas, no te va. Por eso es que Milei decía en la campaña, no hay plata. Porque no hay plata, pues. O sea, ¿qué vas a hacer si tu déficit es ese tamaño? Es decir, la diferencia entre tus ingresos y tus obligaciones es tan grande que no hay manera que puedas cumplir. Tienes que cortar. ¿Y qué significa cortar? Para empezar, despedir una cantidad impresionante de empleados públicos, que es lo que viene en la Argentina, ¿no? Me imagino a partir del 1 de enero con la renovación de los contratos. Pero en el otro lado, levantar el nivel de ingresos, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos la situación? Porque, por ejemplo, esto nos lleva al otro lado, ¿no? Creo que fue Guido Penano el que decía, en realidad no es el amor al chancho, sino los chicharrones cuando se debate el tema de las AFPs. Es decir, lo que quiere supuestamente el Ministerio de Economía es emitir bonos que las AFP compren, pero si las AFP le bajan la caja dándole a la gente el retiro, o sea, entonces el argumento de los técnicos
del Ministerio de Economía no es que estén preocupados por el futuro de los viejitos y su jubilación, no. Les importa proteger las AFP porque de ahí pueden sacar parte del dinero que necesitan para cubrir sus déficits. Ahora, el problema, Javier, es la situación que está viviendo la gente. O sea, ya el Congreso decidió postergar y todo parece que murió hasta marzo, lo de las AFP, pero el problema es que la gente no puede esperar. Si la gente está presionando por poder usar sus fondos de las AFPs y la respuesta que le das, no, tienes que pensar en tu futuro, y el problema es que para la gente el futuro es mañana, Javier. Hay gente que literalmente no tiene cómo cubrir las necesidades de su familia esta semana. Y no le puedes decir, piensa dentro de 20 años, cuando lo que tienes que pensar es en los próximos 20 días. Digo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo sí creo que todos los países tienen que tener un fondo de pensiones respetable, ¿no? Administrados desde el punto de vista privado, ¿no? Y que el recurso de cada persona sea una cuenta unilateral para que uno pueda recibir una pensión más o menos justa cuando sea mayor. El hecho de ir destruyendo las AFP lo único que hace es que no puedan tener un fondo de pensión respetable aquellos que se quedaran en la AFP. Es cierto lo que tú dices, han usado la AFP como una posibilidad de captar recursos de financiamiento de las AFP, porque los recursos de financiamiento de las AFP, exitosa, todo el porcentaje podía colocarse en el exterior, ¿no? Pero yo creo que pudo haberse encontrado una salida, lo planteó el ministro de Economía, de desembolsarle solamente a los desempleados, ¿no? Y aquel que estaba empleado no hubiera tenido ese inconveniente. Pero el día de ayer, por un voto de diferencia, se ha quedado en que el tema se visualizará en el mes de marzo. Sí, pero eso es es que es una desconexión con los problemas reales de la gente, Javier. Eso es lo que te prueba que esta gente está en una burbuja, están fuera, porque además, al final, mi querido Javier, es decir, si nos ponemos a dar vueltas alrededor de lo que tenemos sobre la mesa y no pensamos en cómo podemos abrir el horizonte, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es activar la economía, atraer nuevas inversiones. Es decir, eso es lo único que nos va a sacar de este entrampamiento, ¿no es cierto? Sí, es cierto, la inversión es la única posibilidad que existe, lo hemos conversado 1000 veces, Nicolás. Estamos sentados, como decía Raimondi, encima de un monte de oro y de recursos naturales. Si es que no se explotan esos recursos naturales, mañana, pasado, van a crearse sustitutos y desaparecerán los recursos naturales como desapareció el caucho y el guano, ¿no? Lo que se tiene que hacer es plantearse desde el Ministerio de Economía, conjuntamente con el Congreso, es un plan de estabilidad económica para la inversión, tanto local como extranjera. Si es que no quieren trabajar mucho, ¿por qué no copian lo que hizo el presidente Fujimori con Carlos Boloña? Y de esa manera se presenta pues un documento en el cual se da una estabilidad económica hasta el 2030, pero de esa manera estás captando recursos de inversión tanto local como extranjera. Claro, porque hay uno de los factores claves en este momento, ¿no es cierto?, es la inestabilidad política y la desconfianza que eso genera. Y lo que necesitamos es ir en sentido contrario, es decir, porque yo creo que habría que inventar, y eso es una tarea de ustedes, Javier, ya te voy a convencer, de diseñar una especie de modelo peruano de contratación para la inversión minera, donde tú le propones al inversionista, ven, trae tu plata, te doy garantía por 30 años. 30 años vas a tener de garantía de tu inversión, pero yo necesito que no solamente saques el mineral, necesito que hagamos una gran o varias, lo que propone Leopoldo Monzón, hacer mega refinerías. Es decir, no solamente de mineral, ¿no es cierto? O sea, no solamente sacar la roca, sino procesarla. Y por supuesto que van a estar interesados, sobre todo si tienes el puerto de Chancay, ¿no? Que es la vía de salida y distribución para todo el mercado del Pacífico. Junto con eso tienes que resolver el problema de las comunidades.
hacer un pacto con las comunidades, acabar con la criminalización de la protesta y convertir a los comuneros en socios de alguna manera, Javier, que sean ricos también, que se enriquezcan con la riqueza del minero y finalmente hacer un gran plan de obras en todas las regiones donde hay explotación minera para cambiarle la vida a la gente. Y eso supone una profunda reforma del Estado. Es decir, que no haya zonas donde haya explotación minera, donde haya carreteras, agua, desagüe, vivienda digna, salud, educación para todo el mundo, oportunidades, promoción de negocios alternativos y complementarios a la minería. Eso se puede hacer, Javier. Es en lo que deberíamos estar. Exitosa. O sea, por eso creo, no es solo darle la garantía que van a tener 30 años de estabilidad, sino que esto es un paquete, ¿no? Donde vamos a resolver realmente los problemas por 30 años. Pero la idea es de que el Ministerio de Economía, conjuntamente con el Congreso, trabaje en un plan, ¿no?, al 2030 para que dé seguridad, ¿no?, y que sea un plan estratégico que permita que el inversionista local y extranjero, ¿no?, tengan la tranquilidad, ¿no?, de recibir, por ejemplo, la reducción de procesos administrativos, sí, claro, la reducción de una serie de medidas fiscales, ¿no?, que permitan tranquilidad, y de esa manera se van a captar recursos como se captó durante el gobierno del presidente Fujimori. En el gobierno del presidente Fujimori se utilizó la garantía del Banco Mundial MIGA, que es una garantía que te devuelven el dinero si hay inconvenientes de corte político o de corte comercial. ¿Por qué no se trabaja con el Banco Mundial para que vengan todos los inversionistas con esa garantía y no exista ningún tipo de inconveniente? Pero en realidad las cosas están hechas. La idea es que el Ejecutivo y el Legislativo se junten para que puedan producir un documento de estabilidad económica para la inversión local y extranjera. Claro, pero yo te insisto en esto, Javier, yo creo que en ese paquete, y los inversionistas lo saben porque lo enfrentan, es decir, hay montones de proyectos que están bloqueados por conflictos sociales, por la mala manera en que se ha manejado. Está claro que el meterle bala o meter presos a los dirigentes de la gente que protesta no te resuelve el problema, sino mírate a María, mira Conga. Es decir, metiste bala, metiste presa a gente y el proyecto está parado. Exitosa. Eso es la realidad. O sea, no está funcionando esa estrategia. Y lo que hay que hacer acá es, así como darle tranquilidad a los inversionistas, resolver de una manera de largo plazo, Javier, 30 años, no haya conflictos con las comunidades, se arregla con las comunidades un entendimiento razonable. ¿Tú crees que no van a estar dispuestos, Javier? Yo he hablado todos estos años con ellos. Hay gente que no está contra la minería, quieren participar de los beneficios de la minería y eso es legítimo. Y eso les corresponde porque ellos son los dueños de la propiedad. Si bien es cierto, el subsuelo es del Estado, pero la propiedad encima es de ellos. Por lo tanto, tú no puedes votar a patadas a tus vecinos, sino al contrario, tienes que darle una participación en las utilidades a tus vecinos, fuera de darles trabajo, fuera de darles vivienda, etcétera, etcétera. Aquel que venga a invertir en el Perú tiene que tener en consideración que las relaciones con los vecinos tienen que ser las más adecuadas y respetar todas las reglas medioambientales exigidas hoy en el mundo. No pueden venir a esclavizar al Perú de ninguna manera, pero eso tiene que plantearse. Yo recuerdo que con Fujimori se abrió para 10 años y eso permitió que vinieran grandes inversiones, sobre todo en el sector minero y energético, y lógicamente cambió la economía tremendamente. Estamos claros. Además están esperando, ¿ah? Los inversionistas están, por así decirlo, con la plata en la mano, esperando recibir una señal que les dé la confianza para hacer lo que ellos saben, lo que hay que hacer. Saben que el mineral está ahí, saben la potencialidad que tiene, saben la importancia que tiene el puerto de Chancay. Ellos, es más, un consultor chino me decía el otro día que ellos tienen más claro lo que hay que hacer en el Perú que nosotros los peruanos. Y que ese es nuestro problema, pero en fin. Javier, te agradezco mucho, sobre todo por levantar el nivel de la discusión, mi estimado. Un fuerte abrazo. Un abrazo y felices fiestas si no te veo. Tal vez no te vea ya, mi querido amigo, hasta el próximo año. Un abrazo a Javier Zúñiga.